Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy, sábado. Buenas tardes, profesor. Buena Compañero. tarde. Ok, con lo que hemos estado comentando, en cuestión, obviamente, a los principios, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? De hecho, su compañero Roberto creo que iba a comentar algo. Nada más le dije que nos permitiera ahorita regresando porque se nos iba a cortar la sesión. Creo que todavía no se conecta Roberto, pero aparte de su compañero, no sé si alguien más tenga alguna duda o un comentario, chicos. ¿Nadie? Sí quedó claro, profe, lo que explicó y con lo que coincidimos en otros estados. Ok, muchas gracias. Sí, sí, he estado checando más que nada lo que comentamos en cuestión de, pues de los impuestos, de la paridad, más que nada de los impuestos, el fluidez, el flujo de efectivo en determinado momento. He estado, chequé también que hay compañeros de Laredo, de Matamoros, obviamente tenemos de Tampico, de Victoria y de muchas otras partes, a nivel estado también en ese aspecto. Entonces, pues sí podemos corroborar o confirmar muchas de esas cuestiones. Ok, les voy a compartir pantalla nuevamente, chicos. He estado monitoreando más o menos cuántos pues, han estado entregando trabajos en cuestión del quiz que les envié de información, de la actividad de la semana pasada, de la tarea. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, somos 70 en el Classroom, son 70, en este caso ustedes, miembros del Classroom en cuestión de esta materia. Y en la sesión pasada se conectaron con su servidor, éramos 22, o sea, son 21 por parte de ustedes. Son muy pocos a mi consideración. Más que nada, de hecho les voy a publicar terminando, obviamente, la sesión, les voy a publicar mi número, mi WhatsApp, para cualquier cuestión, pues obviamente estar en contactos también, contacto pues un poquito más directo, porque si no se conectan ni la mitad los que están pertenecientes al Classroom, ni tampoco están entregando, obviamente, los trabajos la otra parte. No hay que esperar, como se los he comentado, como se los comenté desde la semana pasada, no hay que esperar hasta la última sesión o la última semana para entregar todos sus trabajos, porque no es así la cuestión en ese aspecto. Entonces, por eso apelo, obviamente, a que se pongan primero en contacto conmigo para conocer cuál es la situación en determinado momento, por qué no se conectan o por qué no entregan los trabajos, pues en tiempo y en forma, y más que nada para en el momento que dure o la duración de este módulo poderlos apoyar, porque pues una vez ya presentado la evaluación final, ya es más difícil en esta cuestión porque también nosotros tenemos que entregar en tiempo y en forma, tenemos que pues, reportar registros, reportar calificaciones también en ese aspecto. Entonces ya no nos da tiempo en esa cuestión más que nada. Ok, les voy a compartir pantalla, chicos, nuevamente. Estamos comentando, pues obviamente, cómo ha sido los modos de producción durante el paso del tiempo, comunidad primitiva, después el esclavismo, después a su vez viene la cuestión del feudalismo, pues obviamente la cuestión de la producción estaba en pocas manos también, pocas manos, y obviamente estaba monopolizado las formas de producción, obviamente en unas cuantas personas también. Hoy en día sí existe competitividad, sí existen muchas empresas, pero también la riqueza no está esparcida equitativamente, pues en todos los países y en todos pues sus pobladores como tal. Eso pues, tampoco no es una cuestión válida también. Hay algunos que dominan en cada uno de los países y hay economías preponderantes, dominantes a nivel internacional también. Hay monstruos, en este caso económicos, que marcan la pauta de las economías internacionales. Entonces, esto se viene dando desde la antigüedad, desde la antigua, en la cuestión de Europa,
el Imperio Romano, después obviamente se pasó por muchas etapas, renacimiento, modernidad, etcétera, etcétera, y que pues obviamente, si ustedes lo ven de antaño, hay que conocer sí las bases, pero no se deslinda mucho de esa cuestión. Obviamente los ricos siguen siendo más ricos y muchas veces los pobres a lo mejor se quedan, o la clase media. Muchos dicen que ya no existe clase media, que hay clase alta y hay clase baja. Hoy en día dicen, no, no hay clase media. Sí hay clase media. Todavía desde mi perspectiva, todavía existe la clase media, pero a lo que vamos, pues obviamente la cuestión de comercialización, pues simplemente ha sido encaminada el paso del tiempo para que los que tengan y sigan teniendo, pues obviamente sigan perdurando en esa cuestión. Lamentablemente, algunos otros pocos han querido sobresalir, algunos lo han logrado, algunos otros no. Y es cuestión, desde mi perspectiva, es cuestión muchas veces de mentalidad en esa cuestión también. Nos dice que el feudalismo con anterioridad se caracterizó por un orden político descentralizado. Obviamente existían distintos reinos que reconocen autoridades de los señores feudales, que tenían, obviamente eran terratenientes, había nobleza militar también, y obviamente estos a su vez regían sobre las personas con menores o escasos recursos, como eran los campesinos, los plebeyos. Llevaban un alto porcentaje de la producción que los campesinos obtenían de sus tierras. A cambio les ofrecían orden, estabilidad, protección militar, permiso para habitar y alimentarse de la cosecha, y era un modelo de producción eminentemente, pues obviamente rural en esa cuestión. Después se dio el paso al capitalismo, pues obviamente ya hubo un intercambio ya monetario, ya existía la cuestión del dinero, desplazó la importancia de la tenencia de las tierras. Dice, obviamente surgieron la cuestión de la ciencia, la tecnología y a la fe en la religión. Un mundo nuevo dio sus primeros pasos hacia una sociedad industrial. Los siervos campesinos migraron masivamente a las ciudades y convirtieron en trabajadores. En este caso ya no eran campesinos, eran obreros. Nos dice que este módulo vigente en la mayoría de los países del mundo actualmente, según la lectura obviamente correspondiente al marxismo, consiste en la explotación de la fuerza de trabajo del proletariado por parte de los burgueses, o sea, son los dueños de los medios de producción, a cambio de un salario, y sigue imperando hasta nuestra actualidad. Y si así la burguesía se quedaba con la plusvalía, que es el añadido de valor que los trabajadores aportan al precio final del producto y que siempre es superior al salario que les es otorgado. Obviamente, pues aquí en el capitalismo, pues el que tiene dinero es el que controla los medios de producción y es en este caso el que paga por la mano de obra, habiendo pues obviamente que trabajar hacia ese tipo de personas, pues estamos expensos a un salario muchas veces, a un sueldo o a un salario en determinadas ocasiones también. Algunas, pues obviamente algunas personas, como lo comentamos, tratan de emprender y obviamente pues sí cuesta, pero en determinado momento sí se deslindan un poquito de esa cuestión de estar expensos a una burguesía capitalista que en determinados momentos eh, tiene sus ventajas y sus desventajas en determinadas situaciones también. Otro de los medios de producción o cuestiones de producción es el socialismo, propuesto por Marx y Engels, dice, como un modelo transitorio entre el capitalismo y la sociedad utópica sin clases. Se consiste en una sociedad cuya producción está orquestada en función del uso y las necesidades de la comunidad en vez de la acumulación y la ganancia monetaria. Aquí no se acumulaba, aquí era equitativo, en este caso, como lo comentamos, la cuestión de la producción obviamente se producía para satisfacer las necesidades de la población, de la comunidad. No existían riquezas tampoco, todos eran exactamente iguales, no existían clases sociales en su debido defecto también. Algunas cuestiones como la cuestión militarizada, pues tenía algunos beneficios y las cuestiones de los gobernantes también. Dice, por ello, dice que el Estado tiene que organizar las fuerzas productivas, aboliendo en alguna medida la propiedad privada e impidiendo la distribución inequitativa de las riquezas. Dice, este tipo de modos nunca se ha logrado implantar exitosamente
en ningún lado. Dice, los propios Marx y Engels no dejaron por escrito de qué manera podría darse o en este caso, pues de qué manera podía producirse dentro de un ámbito socialista. Tomó tiempo en que los países que anteriormente fueron socialistas se igualaran, equilibraran sus economías a un mundo capitalista. Obviamente, pues se le puede denominar muy coloquialmente, pues carne fresca en su debido momento. Decidieron una vez que la URSS perdió el poder económico, porque la URSS en su momento pues era el que los protegía a países como Rumania, obviamente Yugoslavia. Hoy ya no existen esos países. Yugoslavia, Checoslovaquia ya se desintegraron. Obviamente pues, se convirtieron en países independientes también, ya no son un conjunto y esto fue a raíz pues de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues el mundo se dividió en dos bloques, tanto el socialista como el capitalista. Entonces el socialista pues obviamente estaba regido por la URSS en su momento, y el capitalismo estaba regido por Estados Unidos y la Gran Bretaña. Entonces, una vez que la URSS claudicó, porque pues obviamente pues no existía iniciativa privada, no había mejoras en la cuestión de producción, solo se producía para sobrevivir. Entonces, los países que estaban a su alrededor, a su cobijo, pues también terminaron padeciendo esa situación. Entonces, terminó claudicando la cuestión del socialismo. Entonces, existió una apertura. Entonces, pues obviamente los que tenían o los que tienen el excedente económico, pues empezaron a invertir en esas cuestiones. ¿Qué es lo que hicieron? Pues no existían clases sociales en su momento, pero pues también ya existía una pobreza extrema. Entonces empezaron a invertir, empezaron a llegar empresas transnacionales a ese tipo de países, pues generan empleo, obviamente, y reactivan nuevamente la cuestión de la economía. Eh, no por ende quiere decir que en determinado momento sea malo la inversión extranjera. Sí es buena, pero va a depender de cada país, obviamente, cómo van a delimitar o cómo van a regular en ese aspecto. En México le damos, sí, mucha importancia, demasiada importancia a la inversión extranjera, por lo que en determinado momento se deja de hacer en nuestro país. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, en Escocia, sí se permite la inversión extranjera, pero ponen estatutos, ponen reglas del juego en ese aspecto. Ok, no te cobro impuestos, pero el 100% de las utilidades las reinviertes en mi propio país. Eso es una de las cuestiones que pone Escocia y algunos otros países. Ok, en determinado momento quieres llevarte las utilidades o las ganancias a tu país de destino, ok, me vas a pagar tanto de impuestos, no igual a las empresas nacionales, sino que obviamente un impuesto mayor, porque en determinado momento donde estás generando tu ganancia, tu utilidad, la estás generando en mi país. Y son de las cuestiones que obviamente México debe de aprender en su momento también a regular todo ese tipo de cuestiones. Sabemos de antemano y muchas de esas cuestiones se ha utilizado como campañas publicitarias, muchas veces por empresas mexicanas, de que dicen, a lo mejor compren Chedraui, compren en algunas negocios regionales o tiendas departamentales regionales, eh, muchas cuestiones de empresas mexicanas, y no vayan y compren a Walmart, no vayan y compren a H&B o unas cuestiones de empresas extranjeras, porque pues el dinero, la utilidad se va a esos países, a países que no, obviamente pues no lo van a invertir en determinado momento en México, pero apelando a la globalización, el consumidor es el que tiene la última palabra. Si tenemos empresas que a lo mejor no nos están brindando, no satisfacen el producto o el consumo que nosotros estamos demandando, exigiendo, pues en determinado momento uno compra con su dinero, obviamente donde mejor le convenga, donde mejor vaya a satisfacer su necesidad. No estamos impedidos en esa cuestión tampoco. Y aquí más que nada es la cuestión de que el gobierno sea recíproco en cuestión de obligaciones. Ok, sí le damos oportunidad a las empresas extranjeras de invertir,
pero con ciertas regulaciones, no que simplemente se enriquezcan a costa obviamente, en este caso, de la población mexicana también, que debieran de invertir en muchas otras cuestiones también. No simplemente a lo mejor que pongan mm, mm, más, más empresas, más sucursales, sino invertir educativamente hablando, que deje una derrama a lo mejor de preparación académica, invertir en algunas universidades o patrocinar como se hace en Estados Unidos, las empresas privadas patrocinan universidades. Allá el gobierno muchas veces se deslinda de esa cuestión y son las empresas privadas las que patrocinan obviamente escuelas y universidades en Estados Unidos, que copiar las cuestiones fundamentales y beneficiosas de otros países implementarlas aquí como tal. A lo mejor en cuestión académica, les decía, en cuestión de cultura también, en cuestión de estudios o adelantos tecnológicos, científicos. Hay muchas cuestiones, no simplemente el abrir pues otra sucursal y, ok, voy a reinvertir, voy a abrir otra sucursal, porque en determinado momento, pues en lo que nos va a beneficiar es nada más es una cuestión del empleo, pero seguimos sobre lo mismo. Ellos son los más beneficiados en su momento. Algo que le deje al país como tal, como un beneficio para que el mismo país, obviamente, se siga desarrollando y que siga haciendo frente a las economías a nivel globalizado. Toda esta cuestión, todos los sistemas de producción con el paso del tiempo dio a muchas cuestiones del pensamiento económico. Una de ellas pues fue la cuestión del mercantilismo. Debido a la escasez de recursos en muchos países, pues obviamente esto aluyó al intercambio comercial entre pues muchas regiones del país. Por eso es de que en determinado momento muchos salieron a la mar o muchos fueron a conquistar otras civilizaciones con tal de obtener recursos que obviamente, o productos que obviamente no estaban pertenecientes, con eso se distribuían, no se intercambiaban en su misma comunidad. De ahí pues obviamente la cuestión del mercantilismo nació también y dio como resultado a muchas otras cuestiones, como en teoría se le denomina el descubrimiento de América. Desde mi punto de vista muy factilicio ese aspecto, porque pues América existía, simplemente a nosotros no nos descubrieron, fue un territorio nuevo, pero para mejor para los europeos, pero pues de antemano ya existíamos, ya existían civilizaciones a la par igual de que las civilizaciones europeas también y asiáticas, simplemente que no estaban unidas o no estaban comunicadas entre sí. Nos dice que la doctrina económica, conocida como mercantilismo, apareció entre la Edad Media y el periodo del triunfo, en este caso del laissez-faire, o sea, dejar de hacer algo. Dice, el mercantilismo data aproximadamente de 1500 a 1776, pero sin embargo estas fechas varían en diferentes países y regiones. Entre los postulados más importantes de esta escuela, nos dice que el oro y la plata son la forma más deseable de las riquezas. Los mercantilistas tendían a igualar la riqueza de una nación con la cantidad de lingotes de oro. También lo comentamos, que en eso se basaban las economías de los países con anterioridad, en oro y la plata que ellos poseían. Algunos de los primeros mercantilistas creían que esos metales eran el único tipo de riqueza al que se podía aspirar. Obviamente otra de las cuestiones fundamentales, el nacionalismo. Todos los países no exportaban simultáneamente más de lo que importaban, por lo consiguiente, el propio país debía promover las exportaciones y acumular riquezas a costas de sus vecinos. Solo una nación poderosa podía conquistar y conservar colonias, dominar las rutas de comercio, ganar guerra en contra de sus rivales y competir con éxito en el comercio internacional. Existía la importación libre de impuestos, en este caso de materia prima, que no se produce domésticamente, protección de bienes fabricados y materia prima que se podían producir domésticamente y restricción a exportaciones de materia prima. Y esta énfasis en las exportaciones y la renuencia a importar se ha llamado el temor de los bienes. Entonces, pues obviamente lo que no podíamos producir, pues lo teníamos que importar y lo que se realizaba domésticamente era lo que se exportaba en determinado momento. Cada uno de los países
como se debe de hacer y como se trata de hacer actualmente, debe de proteger los bienes nacionales. Comentamos una cuestión, obviamente, del dumping, que no se permite que un producto entre con menor precio del costo de producción del país interno, del país en este caso al que va a ingresar, pues eso, no se permite esa cuestión. Entonces se debe proteger a las economías nacionales, como en su momento pues también se hacía en antaño. Las cosas que no se producían y que no existían en el país, iban, se buscaban en otro, pues en otras civilizaciones, en otras ciudades, en otros puertos, iban y obviamente pues las comercializaban en su país de destino también. Entonces por eso se llama la cuestión del temor, el temor de los bienes. Desde antaño pues viene la cuestión también de los impuestos, restricción a ciertas exportaciones en materia prima también. ¿Por qué? Porque pues no se puede, se debe de cuidar que no se exporte dejando al país sin sustentar o sin cubrir sus necesidades por simplemente y el hecho de pues buscar la riqueza individual también, cosa que pues, hoy en día tampoco no está regulado en esa cuestión. Dentro de este tema del mercantilismo también viene la cuestión del colonialismo y monopolio del comercio. Dice que los comerciantes, la cuestión capitalista, favorecían la colonización, que querían mantener a las colonias eternamente dependientes de la madre patria y subordinadas a ella. Dice, cualquiera de los beneficios que se extendían hacia las colonias debido al crecimiento y al poder militar de la madre patria era un subproducto accidental de la política de exportación. Entonces, a grandes rasgos, obviamente, pues se cuidaba esa cuestión de mantener las colonias, de pues, mantener el yugo. ¿Por qué? Porque si perdían algún tipo de colonias o se levantaba en armas para buscar su independencia, pues no iban a tener el beneficio de esos factores de producción o recursos naturales que obviamente que después de la revolución industrial, pues muchos de esos recursos se hicieron muy indispensables para las empresas que estaban produciendo en un país de origen hacia un país destino también. Hubo oposición a peajes en cuestión de impuestos internos, otras resistencias sobre el movimiento de los bienes también. Obviamente nos dice que los teóricos practicantes se reconocían los derechos de transporte, los impuestos podían estrangular a las empresas de negocio e incrementar el precio de exportaciones de un país. Hoy en día también tenemos esa cuestión de impuestos, de aranceles, y que en determinado momento por eso se buscan los tratados de libre comercio y se busca también los acuerdos comerciales o un clase de convenio para tratar de minimizar el impacto que tienen eso a la cuestión de la comercialización de los productos. Obviamente hay un poderoso gobierno central para promover la cuestión de las metas del mercantilismo. Hoy en día todavía existe esa cuestión. Tenemos, por ejemplo, en cuestión de comercio, la OMC, en cuestión de finanzas, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todavía existen todas esas cuestiones. No porque estemos hablando de esa cuestión de antaño, pues quiere decir que no, todavía existen organismos supranacionales que regulan todo ese tipo de cuestiones y que controlan obviamente el comercio, las divisas, las cuestiones legislativas a nivel internacional como tal. El derecho público entra en esa cuestión, el derecho público internacional, el derecho privado también. Entonces regula esas cuestiones entre los mismos países, porque pues, no necesariamente cada uno de los países tiene su forma de legislación. Pero ¿qué pasa cuando esos mismos países entran en controversia hacia otros países, obviamente del globo terráqueo? ¿Quién no los va a regular? Por eso existen, obviamente también existe un tipo de derecho que regula precisamente toda esa comercialización. Si en determinado momento alguien está pues no respetando y rompiendo los acuerdos comerciales en cuestión de no simplemente de exportaciones e importaciones, en cuestión de guerras, en cuestión de fronteras, en cuestión de que no salvaguarda obviamente la soberanía de algún país, pues ahí obviamente sí hay un tipo de derecho que interrelaciona o interviene en esa cuestión también. Otra de las cuestiones fundamentales en el mercantilismo nos dice que debe haber una importancia de una población grande
y que trabajará arduamente, y sea una considerable población industriosa. No solo proporcionaría una abundancia de soldados y marinos dispuestos a combatir por la gloria y el poder de la nación, sino que también mantendría un nivel elevado de oferta de trabajo y salarios por consiguiente bajos. Entonces, más que nada esta cuestión, pues obviamente eran los que navegaban con anterioridad y había, pues obviamente, soldados que a su vez iban, se embarcaban también para salvaguardar esas cuestiones ante los piratas, pues obviamente, y también pues marinos que eran los que tripulaban o manejaban las naves. ¿Algún comentario, alguna duda, chicos, en cuestión de estos temas? Maestro. No, maestro, está bien. Sí, adelante. Maestro. Adelante, Roberto. Buenas tardes, maestro, de nuevo. Buenas tardes. Lo que pasa es que se me está yendo mucho el internet aquí donde estoy. Sí, buenas tardes, maestro. Se me está yendo mucho el internet aquí donde estoy. Usted hablaba del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pues sí, prestan, pero con muchas condiciones. Muchas condiciones que le imponen a los países para hacerlos más pobres. Lo que le ha pasado a México y a otros países, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, si ustedes checan, lo comentamos, si no mal no recuerdo, la semana pasada en las primeras sesiones, prestan dinero y uno de los países pues, más enfocados en esa cuestión, pues es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos podemos decir que hoy en día es la segunda economía a nivel mundial, pero es de los que más alta, obviamente, deuda externa tiene Estados Unidos. Entonces dicen, ok, es de la economía número 2, pero también debe mucho. Pues esa es la cuestión, o sea, el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional, sí presta, pero pues en base a un interés también, y obviamente esos organismos se mantienen en base a un interés. ¿Qué es lo que pasa? Pues precisamente es una forma de regular o de tener en un orden financieramente hablando, que sus políticas financieras, económicas a nivel internacional se rijan en base a lo que ellos piden en su momento. O sea, sigue estando el dinero en pocas manos y obviamente ellos prestan y en determinado momento, ok, si México dice, yo necesito para tal cuestión, ok, sí son muchas las restricciones, ok, ¿para qué vas a invertir? Necesito darle seguimiento, si te presto en determinado momento, en qué vas a invertir, que sea recíproco para que me puedas pagar, pero obviamente te estoy prestando, entonces si yo pongo alguna determinación, algún punto de vista, en este caso, debes de acatar lo que yo estoy diciendo también. Es conveniencia en ese caso para todos los organismos internacionales como tal, ¿sí? Es como lo que como las condiciones que sí, imponen. son condiciones exactamente. Lo que pasó con Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, sabemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estaba subsidiado por varios países. Esa es la realidad. Los organismos internacionales están subsidiados por países que tienen más poder económico. En la cuestión de la pandemia, pues para que existiera una vacuna, porque siempre ha habido una vacuna como tal estandarizada, hoy en día tenemos muchísimas vacunas en cuestión, en este caso, pues a la pandemia, fue por eso, esa misma razón, porque países como China, como Japón, como Alemania, como Estados Unidos, etcétera, etcétera, Rusia, dijeron, no, nosotros no vamos a aportar porque en determinado momento, pues, las crisis económicas que está habiendo en el mundo, no vamos a aportar y por eso cada país cerró sus fronteras y cada país sacó sus propias vacunas con sus determinadas investigaciones como tal. Ninguno dio dinero para que se unificara y que le pagaran a un laboratorio específico como tal para que investigara y obviamente sacara a la luz una vacuna. Esa es la cuestión, más aparte de que querían lucrar, ok, si yo saco una vacuna, pues la vendo al mundo. Esa es la cuestión primordial y exactamente pasa en Estados Unidos, que prestó dinero o regaló dinero, en este caso a países centroamericanos, a lo mejor no con la opción de que le devolvieran el dinero, países como Costa Rica, Guatemala, etcétera, porque en determinado momento pues son países que no van a devolver el dinero por la situación económica que viven, pero cuando Estados Unidos ponga a disposición algún tipo de normativa o requisitos, pues de antemano, pues obviamente dice, ok, te recuerdas cuando te apoyé, ahora necesito democráticamente que me apoyes. Y esa es la situación. Muchas veces tienen el compromiso democrático con otras naciones y eso es lo que pasa realmente en el mundo.
Por lo que la imposición que le impusieron a México sobre los centroamericanos que van a estar aquí Exactamente. preparados. Y, ¿Sí? y la cuestión del agua también, otra que no se nos pase de vista, esa cuestión que no ha salido mucho a la luz, pero ahí existe también. Bueno, de antemano ya han salido varias cuestiones Publicaciones. del agua, Publicaciones. publicaciones y que el agua va a estar, va a cotizar en bolsa. O sea, el agua hoy en día sabemos que pues, a lo mejor comercialmente hablando sí tiene un precio, pero en sí el agua en general no está estipulada como un precio como el petróleo, el oro, la plata y otros minerales. Es lo que se va a tratar de hacer este año, que tenga un precio, un validez, la validez del agua en su Lo totalidad. que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos la iniciativa privada pues es en la que le dan esos contratos el gobierno. Es correcto, así es. Y aparte aquí en México, pues le voy a dar nada más un nombre, o entre ellos es un Salinas, Ricardo Salinas Pliego es uno de ellos, del Valle, hay como 4 o 5, los dueños del agua. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí en esa cuestión, una ¿Sí? vez que se conoció esa situación del agua, pues, ¿qué dijo Estados Unidos? Estados Unidos nos tiene, no podemos utilizar, por ejemplo, el agua del río Bravo para cuestiones domésticas. México no, lo tiene prohibido por Estados Unidos, ojo con esa situación. Lo tiene prohibido, al menos, ellos sí, porque de ahí se sustentan sus riegos, en este caso, sus parcelas, sus cosechas, pero México Sí, así es. lo tiene prohibido. Al menos obviamente está reglamentado esa situación, pues para beneficio de Estados Unidos, no de México, al menos que estemos padeciendo hambruna Así es. o sequía extrema, es cuando lo podemos utilizar. De otra forma, no, porque pues obviamente ellos están protegiendo a su país en determinado momento. Pero sí vamos a esperar qué vaya a pasar en su momento, si se da pie a la cuestión esta del agua, pues obviamente los límites territoriales tienen que estar sujetos a esa cuestión también, y pues en determinado momento, si hoy no se considera esa cuestión importante del agua, pues obviamente muchas de esas cuestiones va a cambiar, a lo mejor ya como en antaño, ni el oro, ni la plata, ni el petróleo, a lo mejor ahora el país más rico va a ser el que tenga más agua, hablando pues obviamente del agua que se pueda consumir, agua dulce. Sabemos de antemano pues que el agua salada, pues existe pues, mucho de esa cuestión, pero más que nada el agua dulce, que es la que se utiliza para consumo y manufactura también industrialmente hablando en esa cuestión. Ahora, maestro, Ándame. maestro, disculpe. En algunos países sí están utilizando el agua de mar, están tratando y todo eso. Son muy pocos países, pero sí se están tratando el agua de mar. Sí, ¿Sabía? Que lo están procesando. así es. Es una reciprocidad porque es a lo que venimos. Han estado inventando tecnologías por otras cuestiones y por qué no se ha sentado más esa cuestión de industrializar el agua de mar, más que nada. Sabemos que no es consumible por muchas de las cuestiones minerales, la sal y otras cuestiones que tiene en exceso, más que nada. Hay muy pocos países y todavía está en prueba, como en la cuestión de China también, en la cuestión de dejar de utilizar mucho la cuestión de la electricidad, utilizar otros medios sustentables, como utilizar la luz solar también. Ahorita ya creó se puede decir una fábrica, una manufactura sustentable a raíz de la luz solar propia o en este caso, pues, luz que no sea en base al agua, obviamente, y más que nada a la electricidad sustentable, a eso es lo que voy. Hizo un mega reactor que en determinado momento pues va a sustentar la electricidad en muchas partes del país también. Entonces, estamos pasando obviamente a una cuestión nueva época, que muchos de los recursos que estamos viendo, que obviamente no son renovables, pues van a quedar de antaño porque estamos buscando una sustentabilidad en cada una de las economías. Así es, maestro. Ok, chicos, no sé si tengan algo más que aportar en esta cuestión, algún otro punto de vista o algún otro comentario. Oiga, en la clase pasada me quedé yo pendiente, pero estoy batallando con el internet. Ajá.
maestro. Sí, sí, Roberto. Sí. Sí. Mire, hay un tribunal fiscal que anteriormente pagaban los ricos y les regresaban el dinero, se llevan a juicio. Y todavía sigue pasando en la actualidad. Los empresarios utilizan esas artimañas para promover juicios en el tribunal fiscal para que pagan, pero les tienen que regresar el dinero después. Esto todavía no ha terminado, ¿verdad? Sí, de hecho, yo siempre lo he dicho, ojo con esa situación. En toda la ley, o sea, existen leyes, sí, pero también existen lagunas en las leyes. Ahí, si nosotros queremos sacar provecho de las leyes, hay que saber detectar las lagunas en esas leyes en determinado momento, en muchas cuestiones, no simplemente en lo fiscal, en muchas cuestiones también, en lo laboral también, en lo mercantil. Hay que saber detectar esas lagunas para sacar provecho. Fíjese, ahorita que está tocando el tema, maestro, ahorita que está tocando el tema de los juicios ejecutivos mercantiles, dice usted empieza un juicio ejecutivo mercantil por la parte actora y Ya no te escuchamos, Roberto. Yo creo que se te fue se te afectó Se le fue la señal. Sí, sí, sí. Sí, les comentaba, hay que detectar en esa cuestión, obviamente ustedes estén en la cuestión de la carrera de Derecho, deben de estar empapados en todos los pros y los contra. Muchas veces las personas que en determinado momento se ven más allá en determinadas situaciones, los nombran o los estipulan como negativos, ¿no? Una persona que ve todas las posibles situaciones que puedan establecerse en un juicio o en determinado hecho o en determinada actividad, no quiere decir que sea negativa, simplemente se está proyectando, está siendo proactiva y no reactiva, no estamos esperando a que pase. Hay que contemplar todas las posibles situaciones y hay que contemplar todas las posibles situaciones y soluciones a esas situaciones que podamos en determinado momento, pues sopesar y cómo contraatacar muchas veces también. Sí, chicos, adelante. Bueno, el comentario que tengo es, de hecho, eso pasa en cualquier ámbito de la vida, no nada más en cuestiones legales, eso es en cualquier ámbito. Es decir, como que hoy un paso más, pues estar prevenido. Esto no quiere decir que seas una persona negativa, sino que estás preparado para las posibilidades. Es correcto, Gaby. Sí, 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 simplemente, pero muchas veces dicen, es que puede pasar esto, puede pasar el otro. Y muchos dicen, es que eres negativo. No es que seamos negativos, simplemente, o no es que la persona sea negativa, simplemente nos estamos preparando para alguna situación que en determinado momento se pueda presentar y sabemos cómo, obviamente, actuar cuando se suscite, en este caso se presente dicha perspectiva, dicha situación en determinados momentos. No está muy saber, si usted me lo puede mandar, los pros y contras, estar más abierto para saber cómo actuar en alguna situación que se esté dando. Por ejemplo, lo laboral, estar pensando, no, pues yo en mi área estar pensando, pues a lo mejor las situaciones se van a dar